En cuanto al tema de recuperación de una artroscopia simple de rodilla, dependiendo de la patología que presente el paciente durante la intervención y el diagnóstico que le demos y los resultados de esa intervención, tendremos que hacer un tipo de recuperación u otra. En una artroscopia simple de rodilla, con un sellado meniscal o un sellado del cartílago o un poquito de curetaje del cartílago, la recuperación debería ser rápida, por lo cual siempre permitimos a los pacientes caminar con práctica normalidad, realizar ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps y de la musculatura de la rodilla, tomar algún antiinflamatorio ocasional para calmarle un poco el dolor o la inflamación y mantener el pie en alto siempre que se pueda. Lo ideal es no abusar de marchas prolongadas después de una intervención de rodilla, puesto que si caminas mucho tiempo, al final, como después de la intervención se debilita en la musculatura, puede inducir un impacto demasiado elevado sobre la meseta tibial y producir una inflamación en la rodilla, que pese a haber solucionado el problema del menisco o del cartílago, persista ese dolor en la rodilla causado por el impacto repetido con una estructura que muscularmente está muy debilitada. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que me realizan en la consulta es que me he operado de la rodilla, tengo un menisco sellado o un menisco operado y sigo con dolor o apareció un dolor después de la segunda o tercera semana de intervención. Comentaros que en principio no hay que preocuparse. El operar un menisco, tanto sellarlo, suturarlo, quitarlo, sellar el cartílago de la rodilla, sellar la sinovial de la rodilla, es decir, hacer tratamiento de la rodilla en líneas generales, son elementos ya muy protocolizados para los cirujanos y muy estudiados, y el análisis de los mismos ha hecho que técnicamente lo tengamos todo muy definido, por lo cual realizamos prácticamente las intervenciones de manera protocolizada. Ahora bien, después de la intervención lo que suele suceder es que los pacientes pierden la musculatura de la rodilla. Entonces, si le quitamos el dolor porque solucionamos la rotura del menisco o el cartílago y el paciente se anima mucho, puede caminar en exceso o estar de pie mucho rato y eso provoca que impacte demasiado la rodilla, o sea, tenga un impacto mayor, un golpe de suelo mayor y por lo cual provoque una inflamación del propio hueso. Y esa es la causa más frecuente de dolor posoperatorio, por lo cual lo que tendríamos que hacer es intentar limitar las marchas prolongadas durante un tiempo, intentar limitar el estar de pie mucho rato después de la cirugía, hasta tener un buen tono muscular y tener la musculatura acondicionada, porque es la que supone nuestro principal amortiguador de rodilla. Como recomendaciones después de una cirugía relativamente normal, es decir, un menisco o el sellado de cartílago en un paciente, yo lo que recomiendo siempre es evitar las marchas prolongadas, evitar la bipedestación prolongada, es decir, estar a pie parado quieto mucho rato, el no forzar la rodilla en términos de subir o bajar escaleras, sobre todo a velocidades altas, intentar tomar algún antiinflamatorio si hay pequeñas molestias, no esperar a que el dolor sea muy importante y realizar fisioterapia para fortalecer la musculatura, que nos guíen al menos al principio para enseñarnos qué ejercicios, cómo realizarlo y cómo ganar esa masa muscular de la manera más rápida y más eficaz posible. En el tema del ligamento cruzado anterior, muchos pacientes en el posoperatorio nos preguntan acerca de los pasos a seguir y de cuánto tiempo tardarían en recuperarse. Bueno, el ligamento cruzado, en función de la técnica que se utilice, van a cambiar los resultados y van a cambiar los tiempos, aunque el resultado a largo plazo debería ser el mismo. En nuestra técnica y en nuestra experiencia, nosotros en el posoperatorio inmediato no limitamos los movimientos de la rodilla, es decir, favorecemos la flexión, la extensión e incluso los ejercicios isométricos para mantener el tono muscular e intentar que no se pierda en la medida de lo posible. A partir más o menos de la semana que se empiecen a retirar las grapitas, podemos permitirle al paciente hacer algo más de ejercicio, sobre todo en tipo bicicleta, para hacer movilizaciones sin esfuerzo, sin peso, sin carga, pero que permita que la articulación mantenga esa movilidad que tiene habitualmente. A partir de la segunda semana empezamos con un protocolo de rehabilitación que es un poquito estricto en términos de carga, es decir, le permitimos empezar a dar los primeros pasos con muletas hasta que coja confianza en sí mismo. Los fisioterapeutas ejercen un papel esencial en esta fase, dado que reacondicionan la marcha del paciente y le enseñan para que vaya con una marcha lo más normal posible y lo más compensada posible.
A partir de la tercera semana, habitualmente el paciente ya ha cogido confianza en sí mismo y ya puede empezar a realizar pasos sin necesidad de sus muletas. Y todo dependerá del grado de ganancia muscular que haya tenido. Ahora, a partir de la cuarta semana, empezamos a incorporar algo más de deporte, ejercicios de estabilización e intensificamos los esfuerzos físicos sobre la musculatura de la rodilla. Y de ahí tenemos un par de meses que dependerán o condicionarán el que podamos volver a realizar actividades deportivas agresivas como puede ser el tenis, el pádel o incluso jugar al fútbol. En los primeros periodos le vamos a permitir realizar ejercicios controlados como es la musculación, la natación, la bicicleta estática, ejercicios donde sean movimientos que no impliquen un riesgo para esa rodilla. Muchos de los pacientes acuden a consulta asustados porque tienen un pequeño dolor de rodilla y lo asocian inmediatamente a una rotura de menisco o una rotura de ligamento cruzado anterior. Vamos a centrarnos en el ligamento cruzado anterior. En este tema, el ligamento cruzado requiere de un mecanismo causal. Dejar fijo el pie y hacer un giro sobre la rodilla, un traspiés donde el paciente no ha podido determinar ese giro o esa estabilización del pie y luego giro del cuerpo sobre la rodilla, es decir, siempre hay un antecedente puntual. Una vez que se rompe se suele oír un chasquido o se suele sentir un tirón fuerte en la rodilla y acto seguido empieza a tener un derrame articular que es relativamente rápido, que suele ser un derrame de sangre, es decir, un derrame sanguinolento. Por eso se rompen los vasos del ligamento y hace que el paciente en muy pocas horas tenga una rodilla muy hinchada y cuando acude a nuestros servicios de urgencias o consulta y se le drena es un líquido rojizo, es un líquido serohemático. Por cierto, relativamente doloroso o muy doloroso en algunas ocasiones. Y eso es el primer indicativo de que ha podido romperse el ligamento cruzado anterior. No es una urgencia vital, lo que hay que hacer es quitar la inflamación de la rodilla, tratar el síntoma, ponerle un poquito de frío a la rodilla, intentar no perder la movilidad de la misma, es decir, realizar los movimientos que pueda el paciente dentro de lo que pueda, que no le produzca mucho dolor, para que esa movilidad no se pierda. Y mediante antiinflamatorios controlar los síntomas del dolor. Una vez en consulta y realizada la resonancia y la exploración clínica y ya diagnosticado el ligamento cruzado, lo que siempre se reitera en la historia clínica es que el paciente cuenta que la rodilla se le va. Es un comentario muy típico. Ya se me ha ido el dolor, doctor, no me duele en absoluto, estoy muy bien, no tengo inflamación, pero la rodilla se me va. Eso significa que la rodilla no es estable, que cuando camina en algún paso, pues suele tener un paso en falso o suele tener la sensación de paso falso e incluso en algunas ocasiones se llegan a caer. Ese es el síntoma fundamental, por lo cual los ligamentos cruzados suelen doler los primeros días. A partir de cuando pasa el proceso inflamatorio dejan de doler y lo que generan es un síntoma de inestabilidad. Muchos preguntan cómo prevengo una lesión de ligamento cruzado anterior. Bueno, hay deportes específicos o hay deportes en concreto que son los que tienen una alta incidencia de lesiones en el ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, el esquí, por ejemplo, el fútbol, el tenis, porque son movimientos o son ejercicios que requieren de movimientos explosivos, bruscos, en algunas ocasiones con frenazos bruscos y cambios de dirección. Esos son los deportes con los que más tenemos que tener cuidado. Ahora bien, para prevenirlo es muy sencillo, lo que hay que intentar es siempre realizar muy buena técnica, tener muy bien preparada la rodilla, realizar los calentamientos y los estiramientos pertinentes antes de realizar cada tipo de ejercicio por separado y siempre ser asesorados de manera correcta, por ejemplo en el caso del esquí o en el caso del tenis, por la técnica correcta para realizar ese deporte, dado que nos va a prevenir ese tipo de lesiones. El tipo de esquís, el tipo de enganches, el tipo de anclajes, todos esos son elementos que ayudan, gracias a diversos estudios que se han realizado, a minimizar el impacto. Por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Fortalecer muy bien la musculatura, saber cuáles son nuestras limitaciones en el ejercicio e intentar siempre, si queremos subir o pasar esas limitaciones, tener muy buena preparación física y muy buena preparación muscular y articular. Para eso están los fisioterapeutas y el servicio médico, siempre para asesorarnos de la mejor manera. La mayor parte de los pacientes que acuden a consulta de traumatología por un dolor de rodilla vienen por un dolor localizado en la región anterior, en relación a la rótula. La rótula es una estructura ósea que se halla en la parte anterior de la rodilla y que por la parte interior está recubierta de cartílago. Gran parte de los dolores de esta articulación, que se llama articulación fémoro-patelar,
Son dolores que no tienen una causa grave, no tienen una rotura de cartílago, una lesión del cartílago, sino más bien pequeñas inflamaciones, que las catalogamos bajo el término que prácticamente todo el mundo conoce de condromalacia rotuliana, y que hay varios estadios, desde el 1 hasta el 4, pero habitualmente son lesiones de carácter leve o son inflamaciones leves, y esa es la causa más frecuente de consulta traumatológica. No hay que preocuparse, lo que hay que hacer es saber cuál es el origen de ese dolor en la parte anterior, que se diagnostica mediante una buena exploración clínica y un estudio de resonancia, y a partir del cual empezaremos de manera personalizada, a tratar ese problema. La mayor parte de los casos convergen en que hay que tratar el músculo cuadricipital, ganando fuerza en el mismo, y al mismo tiempo elastificar tanto el músculo como los tendones para que la rodilla y la rótula tengan menor presión y roce entre el fémur y la patela, y con eso en la mayor parte de las ocasiones solucionamos el problema del paciente sin necesidad de prácticamente ningún acto agresivo. Muy bien, las lesiones más frecuentes de la rodilla habitualmente son lesiones banales, o más que lesiones son pequeñas inflamaciones dentro de la rodilla. Cada grupo de edad tiene su propia lesión. En los más jóvenes suelen ser tendinitis o sobrecargas musculares o inflamaciones muy leves en el cartílago que prácticamente no tienen importancia. Hay que guiarlas bien, cogerlas a tiempo, fortalecer la musculatura o tratar esa pequeña tendinitis si hay una alteración de la marcha, pero la mayor parte se resuelven de manera sencilla con medidas posturales o medidas de fortalecimiento o pequeñas guías puntuales. El segundo grupo de lesiones probablemente más frecuente sea la famosa rotura del cuerno posterior del menisco interno. Es un tipo de lesión que suele ser más típica de pacientes deportistas o pacientes que realizan actividades tipo marchas prolongadas o bipedestaciones prolongadas. Suelen desgastar poquito a poco el menisco y al final causar una rotura o un giro inesperado que provoque esa rotura. Estas lesiones habitualmente se recomienda su cirugía, dado que los resultados funcionales son muy buenos, el tiempo de convalecencia es muy corto y la cirugía en sí es muy mínimamente invasiva, por lo cual no es una agresión a la rodilla tan importante como para justificar el dejar un menisco roto que pueda prolongarse muchísimo tiempo su recuperación o pueda incurrir en más lesiones a futuro. El otro tercer grupo en mayor frecuencia son las lesiones del cartílago, que suelen ser debidas la mayor parte a cambios degenerativos que van apareciendo con el paso de los años y el uso y el desgaste natural, que al final desembocan en un dolor de la rodilla que provoca asimismo una atrofia de la musculatura, y al final pues el paciente va deteriorándose el estado de la rodilla hasta llegar a una situación en la que pues la molestia es bastante importante. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En la mayor parte se soluciona mediante tratamiento fisioterapéutico de fortalecimiento de rodilla o incluso en alguna ocasión infiltraciones de ácido hialurónico o antiinflamatorios que nos ayuden a mejorar la situación intraarticular.